Dani, buenas tardes. Vamos con nuestro estudio de esta tarde. Estamos en la parte de... Es muy delicado, o sea, es de mucha importancia, no tan delicado, sino es de mucha importancia para nosotros en que siempre tengamos en cuenta lo que mi Señor nos dice, nuestro Señor nos dice con relación a la manera en que nosotros nos expresamos. Ya sabemos que nuestra boca siempre nos va a traer muchos y demasiados problemas. Y aquí el estudio está indicando maneras o formas en que nosotros nos comportamos como seres humanos y que son contraproducentes para nuestras relaciones que tenemos para con los nuestros, y que hablamos de los nuestros hermanos en Cristo, nuestros esposos, o más bien con nuestro cónyuge, sea hombre o mujer, con nuestro prójimo, con nuestros compañeros, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y el tema es, hablamos inicialmente la semana pasada, hablamos de palabras corrompidas. O sea, el Señor nos dice muy claramente que las palabras corrompidas, las palabras distorsionadas, las palabras que usa el vulgo y que muchas veces tienden a ofender, esas no deben aparecer en nuestro léxico, sino que deben desaparecer definitivamente y eso vamos a pedirle a nuestro Señor y en la oración de que nos arranque de nosotros esas expresiones que cuando estamos airados las dejamos salir. No es que las busquemos, sino las dejamos salir porque están allí. Nosotros las sabemos, mucho tiempo inclusive las hablamos, pero estamos luchando y el Señor quiere que nos comportemos de esa manera, porque nada de eso nos edifica, ni edifica sobre todo el pensamiento que se tiene del Señor Jesucristo. Miren, ese cristiano con boca de excusado. Entonces, enseguida dice la búsqueda verbal. Entonces, la búsqueda puede ser una estrategia legítima en el deporte, pero tratándose de la comunicación interpersonal, la brusquedad es una forma de hablar insalubre que hay que hacer a un lado. O sea, la palabra brusca nos va a traer problemas. Decir palabras ásperas y cortantes a los miembros de la familia casi seguro lo distanciará de ti, espacial y emocionalmente. La Escritura nos anima a que seamos expertos en la técnica de la suavidad, palabras suaves. La palabra nos lo dice. Si pronuncias palabras suaves, benignas y respetuosas, aunque estés hirviendo por dentro como volcán, la gente se acercará a ti. Es más, tratándose de las relaciones interpersonales, la blanda respuesta que dice el proverbio quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otra parte se llama discurso de anulación. El discurso de anulación es una forma malsana de comunicación
Este tiene lugar cuando dices algo en un respiro y lo cancelas o anulas en otro. Vamos a los ejemplos. Dice muchas veces el esposo: qué buena comida, ¿por qué no cocinas así más seguido? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿O qué quiere decir la expresión cuando dice qué buena comida, pero ¿por qué no cocinas así más seguido? Quiere decir que no cocinas bien, no estás cocinando bien, y hoy te salió bien la comida. Entonces, por un lado le echo sus flores, pero con el otro lado luego la anulo, ¿no? Anulo esa situación y le doy un caballazo, como dicen, ¿no? Entonces, de nada sirve que le haya dicho una cosa buena si le dije otra quizá del mismo valor o más grande, ¿no? Otro ejemplo. Me gusta ver que sacaste estos 10 en español e historia, pero ¿por qué sacaste estos 2 9 y 2 8 en otras materias? Estoy felicitando a mi hijo porque sacó 2 10. Pero le pongo pero. Entonces cuando el pero ya entra, quiere decir que desmerece lo que hiciste porque tú tienes que ser perfecto, o yo quiero que seas perfecto. Entonces no se vale que por un lado yo diga palabras que reaniman, que le dan gozo a la persona, y por otro lado le anulan ese gozo porque yo estoy diciendo cosas contrarias. En realidad aprecio cómo cortaste el pasto esta vez. Me gustaría que lo hicieras más seguido. ¿Así te pasa? Porque normalmente los que cortamos el pasto somos nosotros, ¿no? Entonces, sí lo cortaste, pero ¿por qué no lo haces más seguido? Cada 2 años lo haces. Pues, entonces sí está bien que hagamos las recomendaciones, lo que de alguna manera podemos anhelar. Y muchas veces la pereza nos lleva a dejar que las cosas corran. Pero muchas veces el tiempo está muy corto. Entonces, gracias por avisarme que ibas a llegar tarde. No entiendo por qué no lo haces siempre, ¿no? Es decir, sí, nosotros como hombres o como esposas debemos avisar siempre dónde estamos, dónde vamos, con quién estamos. Entonces, gracias por avisarme, pero ¿por qué me avisaste ahora nada más y las otras veces no? Le estoy dando a entender que pues, no es constante. Pero muchas veces que exageramos, ¿no? Estamos exagerando porque las cosas en realidad no son así. ¿Y qué les parece esta expresión? De seguro eres honesto, trabajador y fiel, pero eres tan sonso, aburrido e insípido. Ya me pasé de la raya, ¿no? ¿Sí? No me quieras tanto. Ya no me quieras tanto, ¿verdad? Entonces hay gentes que son conocidas porque, pues, por ejemplo, un pastor, Dios lo ha llevado ahí. Normalmente si Dios lleva al pastor por los procedimientos normales, por los procedimientos espirituales, al pastor no lo elige la iglesia, al pastor lo elige Dios, y Dios lo hace a un lado también. Entonces el pastor normalmente al que Dios lo pone porque tiene dotes de pastor, y una de las razones que tiene es porque conoce la palabra de Dios, la conoce, si no total o cabalmente, pero sí sabe
lo que habla, lo que va a predicar y dónde se encuentran las porciones de la Escritura para que podamos ilustrar, para que podamos aconsejar, para que podamos hacer nuestros estudios. Entonces, muchas veces los que sabemos, que tenemos buena experiencia en algunos temas, pues nos sentimos que somos muy sabios y que no hay gente que nos pueda enseñar o nos pueda mostrar algo, ¿no? Entonces este pastor tomó un curso del Instituto Bíblico y al completar el curso escribió una carta al instructor diciendo que apreciaba el curso porque era muy apegado a la Biblia, es decir, es verdadero, práctico y lleno de información muy buena. Pero luego viene la contra. Concluyó diciendo que no había aprendido nada, pero que descubrió que el curso le había ayudado a recordar cosas que ya sabía. Eso no es verdad, hermanos. En el caso de la parte espiritual, no. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, ¿qué pasa? La palabra nos revela cosas nuevas. Por lo tanto, ¿quién está hablando ahí? El orgullo de esa persona para aminorar el trabajo de aquel que lo había instruido. Y no se vale eso que hagamos. O sea, tengamos mucho cuidado en las palabras que vamos a decir. Entonces, el esfuerzo que hizo este pastor fue, al escribir la carta, pues, fue comentado favorablemente, o debía ser comentado favorablemente, pero la última parte de su nota levantó unas preguntas como esta que dijimos ahorita, ¿no? Entonces, ese se llama discurso de anulación. Primero hablo bien y luego no hablo bien. Entonces, ¿por qué practicaba el discurso de anulación? Añadió que no había aprendido nada nuevo porque no quería que el instructor tuviera orgullo. ¿O no quería admitir que posiblemente había aprendido algo del maestro? ¿Quería que el maestro pensara que él ya lo sabía todo? Entonces, el discurso de anulación muchas veces manifiesta orgullo empeñado en la autoexaltación y en poner a los demás en un lugar más bajo. Entonces, el orgullo es lo que nos inhibe mostrar aprecio hacia el ministerio de otra persona sin algún tipo de desaprobación. Quiere decir, tú sí estás funcionando, pero yo estoy arriba de ti. Yo soy mejor que ti, yo sé más que tú. Puedo desempeñar mejor el ministerio que tú estás haciendo que tú. Entonces, el orgullo nos ocasiona que informemos a otros que no le hace que tan buenas ideas tengan, nosotros las teníamos antes que ellos, o por lo menos sin su ayuda. El orgullo nos impulsa a querer corregir o buscar faltas en las sugerencias de otra gente. Entonces, ¿qué nos lleva a decir el orgullo? Cosas como, es una buena idea. De hecho, al decir, es una buena idea, quiere decir que es bueno lo que dices. De hecho, dice la expresión, hace 3 meses estaba pensando lo mismo. ¿Ven ahí la contra? ¿Ven la contra de que tu idea es buena, pero yo ya la había tenido? Bueno, pues si ya la habías tenido, ¿por qué no la pusiste en práctica? Pero lo digo, aunque no sea cierto, para decirle a mi interlocutor que yo tengo mejor
mejor intelecto. Estás haciendo bien, pero tengo algunas ideas que lo mejorarían. Y sí, nuestras ideas son susceptibles de mejorarse siempre. Pero depende de la manera en que lo digamos, se va a ver que el orgullo me está llevando a decir esas expresiones que van tendiente a minorar la verdadera situación de nuestro interlocutor. No funciona el trabajo que hicimos, o está funcionando eficientemente. Y yo pregunto, ¿cómo lo puedo mejorar? Y si a mí me dice otra persona, tengo unas ideas que te pueden servir, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya hice el trabajo y yo pienso que lo hice bien y resulta con que yo tengo, luego yo tengo otras ideas que lo pueden mejorar. ¿Por qué en el momento del proyecto no me las dijiste, sino que ya que el trabajo se terminó, me dejaste que gastara y que me empinara porque hay orgullo en ti, inclusive soberbia y envidia? ¿Ven cómo todo va aparejado? Entiendo el por qué piensas así, pero por algunas buenas razones lo que dices no es cierto. Lo que él o ella dijo es bueno, pero si supieras lo que yo sé de ella, no estarías tan impresionado. ¿Qué hago con esa expresión? Lo que ella dijo es bueno, pero, ahí entra el pero, si supieras lo que yo sé de ella, ¿eso qué tiene que ver con lo que dijo? No estarías tan impresionado o tan impresionada. Entonces la Escritura indica que el orgullo conduce a la deshonra y la contienda e interrumpe las relaciones y la comunicación. ¿En qué se basa muchas veces el trabajo del evangelismo? El trabajo del evangelismo se basa en que yo hable a la persona como correctamente y que no trate de hacerlo menos. Proverbios 11:2, a ver qué dice Proverbios 11:2 y 13:10. Adelante, Dani. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Lolita. Cuando dice, el orgullo termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Vamos al 13:10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Lolita. La 13:10. gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. La gente orgullosa, ¿qué provoca? Peleas, ¿verdad? O sea, su verborrea, sus palabras, eso es lo que provocan. Más, La gente humilde escucha consejos. la gente humilde, ¿qué hace? Escucha consejos. Aprende a escuchar, ¿verdad? Escucha consejos, es decir, escucha consejos quiere decir que toma lo bueno de esos consejos. Entonces, puede deshonrar a otros abierta o veladamente,
tal vez impidiendo que la gente manifieste su aprecio hacia otros. Quizá dar las gracias muy raras veces o nunca los da. Puede ser expresado también a través del discurso de anulación. Sí hemos oído algunas personas que dicen, yo no estoy acostumbrada a pedir perdón. Y lo oímos de siervos de Dios. Y lo oímos inclusive de pastores. Yo no estoy acostumbrado a pedir perdón. Entonces, ¿cómo te pones a cuenta con tu Dios todos los días? Bueno, nomás con mi Dios, pero a la gente no. No dice que primero hagas las cosas con tu prójimo y luego vengas a mí. Entonces, teóricamente, a esta persona que se empeña en esta práctica no la pueden acusar de no decir gracias. Se enorgullece de haber dicho algo bueno de la otra persona sin reconocer que en el siguiente respiro canceló su comentario positivo. Él o ella no alcanza a comprender por qué alguien lo consideraría ingrato. O sea, muchas veces estamos ensimismados en lo nuestro. ¿Qué pasa? No nos damos cuenta de que estamos fallando, de que estamos teniendo una conducta y un léxico que, aunque tenga palabras correctas, no me están llevando por un buen camino. Porque primero hablo bien y luego hablo mal enseguida. Proverbios capítulo 18, versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. A ver, Lolita, por favor. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. ¿Es todo lo que dice? Sí. Cuando el tonto Abre la boca, causa discusiones y pleitos. El 7 dice, cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. también, ¿verdad? Entonces, este proverbio, ¿qué me estás diciendo ahí, Dani? Los que les encanta pelear, No, les encanta decir cosas sí, que le van a acarrear problemas, ¿no? contiendas, y eso es lo que siempre les va a traer. Y son necios porque no aprenden Sí, que lo que están haciendo, está bien. exactamente. Y cada rato le rompen el esqueleto, ¿verdad? Cada rato tienen, o sea, no andan buscando pelea. No, lo que andan hablando son cosas que lastiman a otras personas y que lógicamente van a reaccionar en contra de él, ¿no? Por eso se llaman palabras de pólvora, ¿no? Entonces describe a un tipo de discurso insalubre, muy serio, al que llamo palabras de pólvora. Entonces cuando describe a un tipo de discurso insalubre, quiere decir que las palabras que está diciendo no son buenas que las mencione. Y normalmente en los borrachos, cuando se pelean, eso es lo que les pasa. Están platicando y luego ¿qué? Ya empiezan a decir, no, pues yo sé más de béisbol. ¿Tú sabes de béisbol? Pues yo sé de béisbol, sé de fútbol, sé de básquetbol, y entonces pues siempre están opacando a la gente. ¿Y qué pasa? No, pues tengo dinero. No, pues tú tienes dinero, pues yo tengo mucho más. Entonces, pues, oye, ¿qué te pasa? Entonces, te voy a demostrar que, a ver qué te parecen estos puños, y cuando se da cuenta el que está ofendiendo,
pues ya le están surtiendo, ¿verdad?, su canastita. Entonces, cuando algunas personas disparan con su boca, es muy difícil no regresarles el tiroteo, ¿verdad? Disparan con su boca, hay respuesta de manera verbal también, y también ya cuando llegan a que llega el tanto disparo, ¿verdad?, que físicamente el otro interlocutor o interlocutora ya no resisten y se van a las manos. Entonces su discurso explosivo invita a los azotes, figurativa o literalmente. Una historia es en una ocasión alabé a un hermano por haber llenado y traído todos los documentos para el Instituto Bíblico. Muy bien en tiempo y forma de sus datos personales. Y esta hermana respondió, cuando yo la felicité de que llevaba los documentos bien, bueno, ¿no es eso lo que todos deberían hacer? Se entiende que todos deberían de hacer bien su trabajo, pero sabemos que no todos hacen bien el trabajo. Entonces, yo lo estoy haciendo bien. Y debería de acostumbrarse aquí a que todos lo hicieran de manera en que yo lo hago. ¿Qué respuesta fue? Una respuesta provocativa para el que estaba alabando su trabajo, ¿no? Entonces sus respuestas indicaban que leía su Biblia y oraba mucho. Se lo comenté y añadí, qué bien, a lo cual ella respondió, bueno, ¿no es eso lo que cada cristiano debe hacer? Yo estoy muy correcto, siempre estoy bien correcto. Y todo buen cristiano se supone que lo tiene que hacer. Pero es la inflexión en que yo digo las expresiones. No digo que está mal que lo digamos, que todo cristiano debe hacerlo, pero yo me estoy poniendo como ejemplo y no debe ser de esa manera. Si reconocen mi trabajo, gracias. Quizá decir, solo estoy cumpliendo con lo que me corresponde. No he hecho nada más. Pero ya para involucrar a otros, ya no funciona. Luego encontré que memorizaba muchos pasajes bíblicos. La alabé por ello y ella nuevamente replicó, bueno, ¿no es de suponer que todos los cristianos deberían memorizar citas? No importaba lo que yo le estaba diciendo. Ella quería guerra y hasta las palabras de halago la encendían. Y muchas veces tenemos que, primero, nos ponemos de un lado y luego del otro. De un lado es el que yo halago y me contestan de esa manera. No voy a sacar yo palabras de pólvora para regresarles la contestación, ¿no? Pero también debo analizar desde el punto de vista de ellas, si no yo me estoy comportando en algunos momentos, en algunas formas, o ese es mi comportamiento cotidiano de tener palabras de este tipo. Porque muchas veces pues vemos la paja, ¿verdad? Pero no vemos la bigota que tenemos nosotros.
Entonces, ¿qué invitaba a la boca de esta damita? Pues a que le dieran una buena paliza, ¿no? Ahora podía entender por qué no tenía amigos y por qué se sentía sola y enajenada de la gente y alejada de la gente y enajenada de la gente y por qué tenía problemas con otros miembros de su familia. Entonces la palabra de mi Señor es verdadera y por alguna razón nos lo dice. No nos lo dice por llenar páginas o por tener un libro de proverbios con muchos proverbios. No, nos lo dice porque es la palabra de Él y eso es bueno para que lo aplique yo en mi vida, sobre todo en el testimonio que yo debo de dar como cristiano. Todo redunda en la parte del testimonio que yo estoy dando como cristiano. Un varón estaba ofendiendo a otro y el otro, ya un varón de tiempo, cristiano de tiempo, le contesta: cuida tus palabras, porque no pienses que porque ya tengo tantos años yo ya estoy completamente santificado. ¿Qué le da a entender con eso? Le da a entender que él se estaba enojando y que se podía encender y podía darle sus cates, ¿no? Y eso no puede suceder en nosotros. Nosotros no podemos reaccionar de esa manera. Oímos de siervos, de pastores que le pegan a los trabajadores, le pegan a las ovejas. Eso ya van desdoro y habla mal de... Lo saben los del mundo, bueno, lo sabe la comunidad, lo critica o le hacen críticas constructivas, pero lo que sabe el mundo, los que no son cristianos, eso va en desdoro del nombre de Cristo, porque cómo nos estamos comportando, porque no sabemos controlar nuestra lengüita. Entonces sus palabras de pólvora provocaban conflictos y los empeoraba, conduciendo su vida a la derrota. Palabras de ventríloco. ¿Qué cosa es lo que hace el ventríloco? Helen. Él habla, ¿qué es con el estómago? Y hace hablar al monito, pero a modo que sus labios no se muevan, nada más habla así para que se vea que el monito está hablando, ¿no? Lo que estaba manipulando. Entonces, es lo que hace. Habla disimuladamente, seguro. Pero dice cosas que salen de él que son atrevidas. Son atrevidas. Entonces, cuando llegan sus padres, dice la historia, cuando llegan padres con sus hijos para consejería, pregunto directamente a los niños. Les pregunta primero a los niños. Esperando de ellos la respuesta. A veces oigo una voz del otro lado de la puerta. La mamá o el papá. Yo le pregunto a los niños y contesta la mamá o el papá. Es mamá o papá contestando por ellos. ¿Quién está mal ahí? ¿Quién? Los papás, porque están contestando pues lo que ellos quieren que diga el niño. O pregunto al esposo y la esposa contesta.
O cuando contesta él, la esposa dice, lo que quiere decir es, bueno, ya dijo esto, pero o no quiere hablar el esposo, o está callado, o está pensando qué respuesta dar, y ella contesta inmediatamente, lo que quiere decir es esto, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy haciendo con palabras de ventrílocuo, ¿verdad? Yo hablo por otro. Entonces, si esto es lo que quiere decir, entonces, dice el pastor, deja que él, el niño, o tu esposo, me lo diga. Pues por eso están aquí, ¿no? Por eso tenemos tiempo para dialogar. Entonces, las palabras del ventrílocuo hablan por la otra persona. Es como mantener la pelota todo el tiempo en un juego de fútbol. ¿Qué pasa cuando alguien recibe la pelota y no pasa el balón? ¿Cuáles son las críticas que se hacen? Personalista, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los compañeros? Que supone que lo van acompañando para que realicen el juego y metan un gol, pero pues él quiere meter el gol y la mayor parte de las veces pues se le amontonan los enemigos porque ya saben que él no le agrada pasar la pelota y lo desarman. ¿Y qué dicen los compañeros? No tiene caso que juguemos con él, pues nunca pasa el balón. Así también con la mamá o con el papá, personalistas que hablan por toda la familia y contestan por toda la familia. Entonces, ¿qué pasa con sus compañeros? ¿Lo aplauden? No, ¿verdad? Pues le tienen coraje, le tienen resentimiento y ya no quieren jugar con él. Entonces, en las relaciones familiares, hablar por otro tiene el mismo resultado. Otra manera, discurso de la última palabra. Algunos que hablan mucho dan la impresión que una vez que han hablado sobre un tema, nada más puede ser añadido. Ya dije todo, pues la última palabra ya fue dada. No sé si se acuerdan del progreso del peregrino. ¿Sí vieron la película? ¿Sí se acuerdan de esa película? Bueno, entonces había una persona que hablaba mucho ahí, un personaje que hablaba mucho en el progreso del peregrino. Era el señor hablador. Y hablaba de todo. O sea, la gente muchas veces está colocada en esa situación en que sabe de todo y sabe más que los demás de todo. Entonces estaba tan impresionado de él mismo que esperaba que los demás le respondieran igual. Sin embargo, lo consideraron una bolsa llena de aire y que era una persona pomposa y superficial. ¿Y entonces qué pasa con eso? Última palabra. Yo ya lo dije, todo lo demás que digan ustedes no me interesa. Con eso alejamos de nosotros las personas que nosotros podemos atraer para Cristo. La finalidad es eso. Y la finalidad es que tengamos
buena comunicación y buenas relaciones con nuestros familiares. Hay damitas, también hay varones, pero creo que se da más en las damas que piensan que saben exactamente lo que es bueno para su esposo y es bueno para sus hijos. Se consideran las adivinas de la familia. Esa damita sabía sobre cuáles temas debería escribir su hija en sus tareas. Sabía lo que su hija debería hacer con su vida. Sabía la manera en que su esposo debería llevar su negocio. Sabía lo que estaba mal con la iglesia y en el mundo y lo que era necesario hacer para remediar. Sí hemos encontrado algún tipo de mujer o de hombre que lo sabe todo, lo sabe todo. Tú no puedes saber más que yo sé, yo tengo más experiencia, ya viví más tiempo. Pues los que tenemos más tiempo no vamos a verlo todos. Si somos humildes y somos cristianos verdaderos, sabemos que siempre, todos los días, nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Caso del varón, sabía él por qué su esposa y su hija tenían problemas para escucharla y relacionarse con ella. Eran mundanos. O sea, como lo sabe todo y ve que su esposo y su hija están alejados de ella, ¿cuál es el pensamiento del saberlo todo? Este pensamiento. Bueno, ellos no tienen buena relación conmigo porque son mundanos. O sea, son cristianos pero carnales, pues. No son espirituales, faltos de piedad. En realidad, estaban cansados de ser tratados como idiotas por alguien que quiere pensar por ellos. Pues la expresión de la esposa es, no son espirituales, son carnales, por eso es que, como yo soy espiritual, pues, se alejan de mí. No, pues fíjate cómo dicen las cosas, porque si es la última palabra, no te van a aceptar. Entonces debemos ser cuidadosos con la palabra de nuestro Dios, porque no podemos ser cortantes de manera en que esto es lo que dice Dios y ya no. ¿Qué nos decía este varón alcohólico? ¿Qué nos decía? Bueno, yo pienso que para ser cristiano no se necesita saber mucha Biblia. Nos vamos a poner a discutirle ahí al que sí, ¿no? En realidad, un buen cristiano poco a poco se va a ir haciendo bueno conforme va caminando en el camino de Dios y el Señor le va a ir enseñando a través de consultar la palabra cosas buenas que Él le quiere enseñar. Y entonces después se va a dar cuenta por sí mismo de que sí es necesario que coma yo del rollo para mi edificación. Pero si en ese momento yo le digo que así lo dice Dios y tú estás mal y tú estás equivocado, se cierra a la palabra de nuestro Dios. Entonces, su estilo de comunicación de última palabra había creado, ¿qué? Una pared inmensa entre ella y su familia, entre ella y los hermanos, entre ella y sus conocidos. Otra manera, discurso negativo y excesivo. Algunas gentes se quejan constantemente y siempre andan buscando faltas. Siempre andamos buscando defectos en los demás.
Muchas veces no tiene nada bueno la persona, así lo dice el discurso negativo y excesivo. Sí, eso sí, le encuentran muchas faltas a su hermano o a su esposa. Cosas buenas no tiene, o dignas de ser comentadas. Pocas veces afirma o hablan de las virtudes positivas en otros. Raras veces reconocen las cosas buenas que pasan en el mundo o en la iglesia o en su familia. Hemos dicho aquí muchas veces, nunca hablemos mal de nadie. Nunca hablemos mal de nadie. Que ese sea una disciplina para nosotros, que esté presente siempre en nosotros, de que nos vamos a quitar la expresión de nosotros hablar mal de alguien. Otros van a hablar, ¿para qué hay necesidad de que yo esté manchando mi caminar? Habíamos hablado del chismoso, ¿no? ¿Qué pasa con el chismoso? No sabe guardar un secreto. Y si el chismoso me cuenta a mí cosas de mis hermanos, porque ¿qué chisme es? Digo, ¿qué es lo que estoy hablando del chismoso? ¿Qué es lo que hace el chismoso? A ver, Lolita, ¿qué hace el chismoso? Pues siempre está inventando cosas de otra persona. Siempre cuando platica, por ejemplo, yo pues, soy chismosa cuando platico, en lugar de hacer una plática que edifique, estoy pecando porque estoy inventando. ¿Estoy pecando? Estoy inventando y... Bueno, chisme es decir algo que no es. Pero también, aunque fuera cierto, pues no tengo por qué andar hablando de cosas de otra persona. Bueno, a ver, ¿qué dices? ¿Cómo va para ti, Jazmín? ¿Qué hace la chismosa? Propagar información. Propagar información. En una manera, nos decía ahorita, se le confía y aparte le añade cosas que no son. Lo importante es eso, ¿verdad? Que muchas veces no le constan, probablemente pudieran ser, pero cuando es chisme quiere decir que yo no lo vi, sino que me lo contaron y yo transmito esa expresión a otros. Y ya cuando es chisme le quito o le pongo, Entonces, si a mí me traen chismes y yo paro el oído y le doy cabida al chismoso en mi casa o en mi conversación, como sé que no va a llevar chismes de mí misma, de mi familia y de lo que está mirando. Si los trae, quiere decir que el que trae, lleva. Entonces, pocas veces afirman o hablan de las virtudes positivas de otros. Raras veces reconocen las cosas buenas que pasan en el mundo o en la iglesia o en su familia. Son expertos en el discurso negativo excesivo. Entonces, ¿cómo es el ambiente en el seno de la familia? Deprimente, no es bueno. No quiero hablar con estas personas. No quiero hablar con mi esposa o no quiero hablar con mi esposo.
Entonces el lugar se convierte en un lugar donde los espíritus de la familia están quebrantados o abrumados en vez de levantados, donde reina el desánimo en vez de la felicidad, un lugar que la gente quiere y querrá evitar. No quiero llegar a mi casa, no quiero llegar. ¿Por qué no quiero llegar? Porque tengo ¿qué? Una mujer dominante, una mujer que en lugar de hacerme la vida y la llegada agradable, ya me está esperando con la ametralladora en la mano, ¿no? Eso incluye que nosotros hagamos análisis de mi comportamiento. O sea, si yo estoy criticando las cosas de mi esposa o de mi esposo, primero ver si no estoy yo cayendo en eso o en cosas peores en cuanto a la comunicación. Pero si el esposo no quiere llegar porque ella está, pero con la ametralladora, pues ¿qué quiere decir? Que no ando buscando quién se la haga, no la esposa, sino quién se la pague. Si habrá alguna esposa que diga, pues para eso te mandaron, para que aguantes todo lo que te mande yo. Si habrá alguna esposa que lo diga, Helen. Sí, alguna dama podrá decir que no quiere llegar a su casa por causa de su marido. ¿Por cuáles razones, Lolita, podría ser? Pues en los hombres también se da que hay algunos muy comunicativos, ¿sí? O que, Sí. que pues a lo mejor por celos o por cualquier situación están buscando un problema con la esposa. Entonces pues si llega el momento que dicen, ay, no quiero llegar porque va a haber algo, ¿no? Los hemos encontrado, ¿no? Hombres completamente celosos. Pero también las mujeres, quítate que ahí te voy yo primero, ¿no? Y yo reconozco que de alguna manera ellas nos van conociendo mucho. Era una dama, la mataron. A esa dama la mataron. Pero antes de que la mataran, ella había sido la compañera de escuela de ese licenciado, era un licenciado. Entonces el licenciado, funcionando un licenciado exitoso que ganaba muchos casos, entonces ella se encuentran. Resulta con que ella es la novia, así dice el mundo, la novia, era la amante o la querida de un varón rico. Y no puede decirse que la amante porque no tenía esposa, el rico. Cuando se dice amante es porque normalmente tiene esposa. No, este varón era viudo. Pero no tenía una relación así de casamiento ni demás, sino una relación de, pues, tengo una mujer y pues, cuando se ofrezca, pues, la tengo, ¿no? Entonces ella, una mujer bonita, pero estaba, pues se había juntado con él por el dinero, no se juntaba porque lo quería. Pero hay mujeres que se juntan o que se unen a un varón rico
y que con tal de que no les falte nada, lo soportan. Pero esta muchacha no era ese el caso, estaba muy mimada. El varón pues la tenía muy bien, pero no le dedicaba así mucho tiempo. Él se dedicaba a su negocio y cuando se le ofrecía algo, pues le hablaba, porque ella tenía su departamento aparte. Bueno, se encuentra con ese licenciado y le dice que quiere platicar con él, y él le da su tarjeta y de alguna manera en la noche él está trabajando y le entran los mensajes de ella que quiere hablar con ella en su departamento. Pero él dice: yo soy fiel a mi esposa, yo no tengo ningún interés en buscarme una aventura. Pero como los gatos, al ser humano, ¿qué pasa? La curiosidad que los mata, ¿verdad? A los gatos la curiosidad los mata. Entonces ella lo invita, él va y dice: ven, quiero darte un caso que me está sucediendo y quiero que me ayudes. Entonces, a ver, dime qué es lo que te pasa, ¿no? Vamos a tomarnos una copa. No quiero. Lo convence. Y ya que se tomó la copa, se acerca a ella y le dice: ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Pero al acercarse, esa situación que tiene el cuerpo humano que despide olor y despide, ella perfumada, le pega el perfume al esposo. O sea, por el hecho de que están cerquita o porque se hayan dado un abrazo, y cuando llega el esposo a la casa, ¿qué pasa? Una de las cosas primeras que hace el esposo es olerle al marido, a ver cuál es el olor de la leña que traes ahora. Es el mismo de siempre, entonces más o menos. Pero la esposa, cuando llega a su casa, no, ella la rubia, le dice que tengan relaciones. Y se acuesta y se desnuda y dice: ven. Y él dice: no, yo tengo esposa y la amo. Entonces no se acuesta con ella, pero por el hecho de que ella se había acercado y lo había abrazado, cuando llega con la esposa huele el perfume de la rubia y ella comprende que había estado con alguien con ese perfume. Y los invitan a una fiesta y está la güera en la fiesta y se acerca y le presenta, el esposo le presenta a la rubia, a su esposa, y la esposa huele el perfume de ella y entonces se da cuenta de quién era el perfume que había olido por primera vez. Entonces son tantos los celos que él no hizo nada, pero la esposa mata a la rubia. La rubia tenía malas intenciones con él, quería seducirlo, ¿no? Porque era una mujer que se acostaba con hombres, porque o sea, el marido no era celoso en este caso. Entonces vemos pues que nuestro comportamiento y que las mujeres en ese aspecto tienen ese sexto sentido o esa curiosidad de que saben preguntar y se saben meter y ¿qué comiste? Dime ¿qué te sirvieron? Y pues tienes el pecho sano, pues contestas. Pero si es que empieza uno a decir mentiras, pues nos cachan, ¿verdad? Y para preguntar
son hábiles ustedes las mujeres, reconozco yo. No, yo considero que no somos nosotros tan hábiles como las bebitas. Pero que quieren saber de todo. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Ya cambiaste de secretaria? Sí, fíjate que sí. ¿Y quién es? ¿Es bonita? Y entonces empiezan a formar una idea y entonces empiezan a pensar y a hacer cosas que si en algún momento el esposo dijo una mentira o no quiso, como en este caso el marido, pues ellos piensan cosas muy grandes. ¿Y qué pasa? ¿A dónde nos llevan los celos? Si los iba a matar, pues esa muchacha mató, esa señora, la esposa del abogado, mató a la rubia, la mató por los celos. También se da en el caso de los hombres, pero más en las mujeres se da. ¿Es igual, Helen? No, con lo que usted decía es cierto, o sea, nosotros las mujeres somos como que muy astutas en esa área. El que busca encuentra, y siempre queremos estar rascando. Pero para que los celos matan primero que nada, en uno mismo, porque ya llevo yo otras intenciones y dañan, perjudican, son horribles esos celos que son malos. Hay celos buenos, pero hay celos malos que son los que más la mujer lleva al extremo. El celo de Dios por su pueblo, pero el celo humano, ya no. Que Dios bendiga su palabra.